Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, el capítulo 30, de una manera especial, el versículo 25 que hoy nosotros queremos subrayar. David estableció esto como ley y norma para Israel y así quedó desde ese día hasta hoy. Qué interesante, queridos amigos, lo que estamos reflexionando nosotros en el curso bíblico del día de hoy. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 30. El capítulo 30, versículo 25 especialmente, pero como sabemos, todo este capítulo nos está hablando, dice, de la incursión que hace David hacia los amalecitas, pero primero comienzan los primeros versículos de la incursión, es decir, de los amalecitas contra Siquelag, es decir, contra Israel, podemos decir, o contra la familia formada por David en esta circunstancia viviendo en Siquelag. Entonces David y sus hombres llegaron a Siquelag al tercer día. Los amalecitas habían atacado por sorpresa el Negev y Siquelag. Habían saqueado Siquelag y la habían incendiado. Esta era la situación, con el rey Aquís. Pero después el rey Aquís, a pedido, dice, de los príncipes filisteos, que le habían preguntado a Aquís y le habían dicho, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís le había dicho, ese es David, súbdito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año o 2. Y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Upea lo presenta aquí se presenta a los príncipes, a los jefes, a los generales del ejército filisteo. Pero donde yo vi a Paguasuigüey, va a decir donde Erecota lleva con Eureo cuera la de soldado y nada más y nada menos que de su guardia personal. Le dicen luego directamente, despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste, que no venga al combate con nosotros, porque en el campo de batalla podría convertirse en nuestro enemigo. Qué mejor manera de reconciliarse con su Señor que la de ofrecerle las cabezas de nuestros hombres. Entonces esto es lo que le está diciendo aquí los generales filisteos. Y me parece que también dentro de una batalla, dentro de un ejército, dentro de lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, toda la cuestión del espionaje. Entonces, bueno, calculado mañana, a ver,
ley fácil para la situación. Por eso tenemos que estar atentos. No es este aquel David al que cantaban danzando. Saúl mató a 1000, David 10.000. Entonces aquí llamó a David. Y ahí entonces continúa esta historia. De Yayesha, cuando llevas a Uyete y Cuaycatuete, van a volver así que le piro. Ahí está, donde se nos presenta la historia. En cuanto que ellos se están volviendo hacia Siquelac, había sido los amalecitas, ellos habían incursionado contra Israel. A UPB, Oikejicuay, al tercer día de ese caminar, ellos están volviendo, One y David con su ejército, no de un paso al otro, sino que todo el ejército que viene caminando, todo el ejército que se va desplazando de un lugar a otro. Entonces, cuando los amalecitas habían atacado por sorpresa el Negev y Siquelac, habían saqueado justamente y habían incendiado Siquelac. Y no solamente eso, sino que también se llevaron cautivas a las mujeres y a los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin matar a nadie. Los arrearon y siguieron su camino. Cuando David y los suyos llegaron a la ciudad, la encontraron incendiada y descubrieron que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Es ahí entonces donde David, ¿verdad?, con toda su gente, dice, gritan, lloran, se desesperan hasta quedar sin fuerza. Muy bien, todo eso es lo que nosotros estábamos viendo. Después continúa esta historia muy interesante con el esclavo egipcio a quien encuentran en el campo de batalla y es el que les da la información. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro y nos anima este día de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, en el capítulo 12, versículo 31 al 13. Ambicionen los carismas mejores y aún les voy a mostrar el camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosna todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Y así, queridos amigos, continúa, lleva esta hermosa analogía que hace Pablo con el tema de la caridad, del amor. Lleva. Yo nada soy, y voy a ver San Pablo, si es que no tengo caridad. Y que tú entero de sí, rete cuello que tú lleva a mombo, y que tú lleva mi propia vida. Pero queridos amigos, si todas las cosas que estoy haciendo lo hago simplemente por una obligación externa, entonces verá. Todo lo nuestro, queridos amigos, tiene que ser una entrega verdadera, tiene que ser una entrega sin límites,
un encuentro con el Señor sin límites. Entonces la yeyerea veigo a beñandillarme. Toda la forma de vivir, toda la forma de entrega, entero etea lleva peñandé, ña y cuave de la pisa. Acuérdame, lo tenemos que hacer por amor. Si no lo hacemos así, queridos amigos, entonces enseguida vayan de tu moina, que eso simplemente lo estamos haciendo por obligación. Ya Póquena lleva todos los ministerios que tenemos porque ya hay juveña de comunidad, ya hay juveña de la villa, ya hay juveña de yoque, ya hay juveña de familia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros lo entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Vea la hiponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñandillara Ñe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores,
salve, salve, oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador, Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Tú me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel. Estamos con el capítulo 30. Y aquí principalmente entramos en el versículo que desarrollamos, que es el versículo 25. Las frases aquí de David habían sido del versículo 24, incluso un poco antes. No hagan así, hermanos míos, con los que Yahvé los ha dado. Él nos protegió y nos entregó esa banda que nos había atacado. ¿Quién estará de acuerdo con ustedes en esto? Porque tocan a partes iguales el que baja al combate y el que queda con las provisiones. David estableció esto como ley y norma para Israel, y así quedó desde ese día hasta hoy. Entonces aquí fue el problema desde el versículo 21 que nos narraba y nos contaba que David estaba volviendo. Oye, entonces, después de haber derrotado a los amalecitas, después de haber recuperado, o recupera paitegi la operdemia, y bueno, toda es una bendición, decíamos, que venía desde lo anterior, porque ellos, al ayudar a este egipcio, a este esclavo que se estaba muriendo, con toda sencillez, ¿verdad? Ellos le ayudan como cualquier hombre que es humanitario y solidario. Entonces después
se dan cuenta que ese mismo egipcio comienza a narrarle a David ante algunas preguntas que David está haciendo y sale de ahí, ¿verdad? Somos nosotros quienes habíamos quemado, dice, incendiado Siquelac. Quién sabe cuál habrá sido la cara y la sorpresa de David, porque después incluso este mismo egipcio que ya estaba curado, etcétera, cuando David le dice, ¿puedes guiarme hasta esa banda? Él respondió, si me juras por Dios que no me matarás. Porque hoy lleva también el egipcio, qué es lo que estos soldados están haciendo y qué es lo que David está haciendo y por qué ellos se encuentran allí en ese momento, ¿verdad? Y justamente se encuentra con él, lo salva, pero le pide una cosa, si me juras por Dios que no me matarás. Y segundo, ni me entregarás a mi amo, te guiaré hasta esa banda. La jura, y por otra parte también, que yo voy a tener esa posibilidad de seguir libre, ¿verdad? O sea, no me entregarás a mi amo. Porque se da cuenta que la dificultad para él cada vez se complica más. Ya iba a ir porque su propio patrón le había abandonado sin comida, sin bebida, sin nada, porque él estaba enfermo. Imagínense en este caso, si él lo está delatando, dice, no me entregues a mi jefe, ni nada de eso. Bueno, y después continúa esa historia, gracias a esta información, David ciertamente que le promete, y él entonces les guía hasta el lugar donde se encuentra. Y es allí donde comienza esta batalla. Ellos, como ellos estaban todos desparramados por el campo, comiendo, bebiendo, festejando, ellos toman. David los masacró desde el alba hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes. ¿Por qué? Y porque estos 400 jóvenes huyeron al lomo de camellos. David recuperó, dice, todo lo que habían tomado los amalecitas y también recobró a sus 2 mujeres. Bueno, esto es importante. Entonces, como nos va diciendo, se apoderan del botín también. Y ahora desde el versículo 21, David que está volviendo de nuevo hacia Siquelac. Pero ojo, están volviendo por el mismo camino y es aquí donde se van a encontrar los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirle a David. Se habían quedado en el torrente Besor. En el torrente Besor, entonces estaban estos 200 soldados. David vuelve hacia ahí, se encuentra con ellos. Los soldados mismos que salen a su encuentro. David mismo que se adelanta, pero nos falta entonces ya es la iñaña y díselo. Pero algunos de los hombres que habían ido con David eran malos y mezquinos. Malos y mezquinos. Dijeron, ellos no fueron con nosotros, por eso no les daremos nada del botín que recuperamos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y
y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación.
Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30, y subrayamos principalmente, decíamos, el versículo ya 25. David estableció esto como ley y norma para Israel, y así quedó desde ese día hasta hoy. Bueno, ¿cuál es esta norma y cuál es esta ley? Aunque te teníamos que estar con la iñaña ya voy a fuera, ando y cuasemba ebe, a pesar de que, miren, ellos fueron realmente bendecidos por Dios, ¿verdad? Porque ellos fueron, recuperaron, se encontraron primero con este esclavo egipcio que les dio la información. Todo esto ya es bendición. Por lo menos así nosotros podemos entender. Diga, tú ñande, entonces la yayupe te lleva servido de bandeja beñande yara o me ñande jaupe, ñande de yayesa cuay beñande yara o yapomaja, peñande ñaicote beñande, peñande yayeru beñande. David cuando se encontró en un gran apuro porque la tropa ya hablaba de apedrearlo, ¿se acuerdan? Él invocó, dice, es que todos estaban afligidos por sus hijos e hijas, pero David se armó de valor en Yahvé su Dios, y Dios al sacerdote Abiatar, hoy hijo de Ahimelech, ¿verdad? Acércame el efod, y así continúa esta historia. Y ahí entonces David, confiando plenamente en Dios, él puede recibir una respuesta de parte del Señor. Yo estaré contigo. Y por eso entonces ya es una gran bendición que el autor sagrado nos está queriendo mostrar y nos muestra a través de todo lo que Dios mismo le está diciendo y le está ofreciendo a David. Lo que hace David es escuchar, vea la Shema Israel, o sea, obedecer. Entonces, eso es, queridos amigos, lo que de cierta manera también nosotros siempre necesitamos en nuestra vida. Pero lo que no acepta David, y eso es esencial y fundamental también para nosotros, es la maldad. De Catuy entonces ñande la ñande añado. Entonces, miren, queridos amigos, esto es lo que muchas veces sucede en nuestra sociedad. Esto es un libro político y es un libro para políticos. Y justamente por eso, todo lo que estamos al frente, iglesia, todo lo que estamos al frente, aspecto social, todo lo que estamos al frente, aspecto político, todo lo que estamos al frente, familia, etc. Entonces, tendota ahí, entonces, con ambas, con añas de ya es año, y anduana y cuana, y muy que peña de puto hume. Pero peana y mindu una y cuajan, guay se peñan de yaro y rueñan de. Y ahora vamos a poder tener estas actitudes. Que lo elemental y lo fundamental que la Biblia nos ofrece como enseñanza. No es luego tanto, estilo protestante, secta, o sea, repetir de la versículo que vea. Ni de pina iñacay si es que vos lo sacás de su contexto. El contexto esencial y fundamental de una comunidad que te quiere enseñar a ser solidario. Yo, por ejemplo, me doy cuenta, y ustedes seguramente que, bueno, no sé, si tienen un poquitito de estudio del aspecto bíblico y de las influencias de la palabra de Dios y de la influencia, miren que dentro del mundo anglosajón se interpreta la Biblia, pero siempre como dentro de un sistema capitalista. Dice la capitalismo, es una estrategia, una forma, ¿verdad? Porque los modelos, pueden existir todos los modelos que uno quiera, pero atención, los modelos también dicen mucho de cómo nosotros nos comportamos, decirles cuáles son nuestras actitudes. Entonces, muchos modelos que simplemente te hablan de estructuras, supuestamente de exigencias para salir adelante, pero esa no es toda la vida del hombre, esa es una partecita del hombre. Entonces es mucho más amplia y no todos son iguales, ¿verdad? Entonces, opear en la ñandilla ya pon la ñande filosofía, amigo del saber conocer, entender. Opear con la ya dije, ¿verdad? En la argelería, vende la ñanojeta a la situación, a un hombre, a una persona, a una familia de la pobreza, ¿verdad? Sino que lo que hay que hacer es construir la mente, el corazón. Lo que hay que construir es verdaderamente
los principios, a través de los principios y valores que Dios nos ofrece. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los 10 hombres que sudaban a mares en ese pegajoso verano jadeaban con la cruz a cuestas y por la estrechez del camino se estorbaban entre sí, avanzando a trompicones hacia la cima de la montaña, en donde debían erigirla como atalaya de los cristianos de la región. Abajo, el padre José de Cupertino se encontraba postrado ante la imagen de la Santísima Virgen que presidía el patio, y al levantar la vista por encima del muro del monasterio, vio la lejana hilera de los exhaustos portadores que la llevaban en vilo y pidió a la Madre de Dios que les ayudara en su cometido. De pronto comenzó a levitar, sobrepasó el paredón y continuó volando hasta alcanzar la procesión, que se detuvo estupefacta y sin tocar tierra tomó la pesada cruz sobre sus hombros, siguió planeando y al llegar a la cumbre descendió suavemente y la depositó en el hueco que ya estaba abierto. José de Cupertino, nacido el 17 de junio de 1603 en un establo de la localidad de Cupertino, Italia, en el que tuvo que refugiarse en ese establo su familia porque su casa fue embargada, creció en medio de las más extremas carencias. Para colmo de males, no tenía ninguna aptitud intelectual y peor aún, una escasa disposición para el trabajo, que se hizo evidente cuando probó suerte como aprendiz de zapatería, de carpintería y en varios oficios más, de los que fue desechado por inepto y por distraído. Pero eso sí, poseía una incuestionable piedad y devoción que lo llevaba a permanecer de rodillas durante horas frente a la Virgen y ante todas las imágenes de Jesús crucificado del pueblo. Por eso, de acuerdo con su madre, decidió convertirse en religioso y para el efecto se presentó en el convento de los franciscanos menores conventuales. Pero al poco tiempo lo enviaron a casa porque se pasaba orando, se olvidaba de sus obligaciones o las ejecutaba tan torpemente que siempre resultaban un fiasco. Luego José de Cupertino fue admitido por los capuchinos, que también lo despidieron antes de un año, pero no cejó en su empeño y con la ayuda de su tío, que era fraile, fue recibido en el pequeño convento franciscano de Santa María de Grotella en calidad de hermano lego, y lo destinaron a trabajar en el establo, en donde se sintió como pez en el agua. Pronto se obró en él un cambio tan increíble que por votación unánime de todos los monjes fue admitido como novicio. A pesar de su evidente incapacidad para el estudio, se esforzó de tal forma que sus compañeros le ayudaron generosamente a saltar las talanqueras de los exigentes exámenes y gracias a su persistencia, por fin, el 18 de marzo de 1628 fue ordenado sacerdote. Una vez ungido, se desbordó su santidad. Sus éxtasis duraban horas y podían pincharlo con agujas y pasar las llamas de los cirios por sus manos sin que manifestara ninguna reacción. Para encontrarlo, había que mirar regularmente hacia arriba, porque siempre estaba levitando. En una oportunidad vio una imagen de la Virgen en la parte más alta de la entrada de un palacio. Se remontó 10 metros y permaneció orando 1 hora suspendido en el aire. Como además San José de Cupertino curaba a los enfermos imponiéndoles la cruz o bendiciéndolos, y por eso la gente lo seguía a todas partes, la Inquisición sospechó que era un farsante y le abrió un proceso, pero tuvo que absolverlo al comprobar su santidad, la misma que corroboró el Papa Urbano VIII, cuando en su presencia San José de Cupertino se izó hasta un crucifijo
que pendía en lo alto del salón en el que lo recibió el pontífice. Rezó unos minutos y luego descendió como una pluma. Dado que en todas partes alborotaba el avispero con sus milagros, sus superiores lo mantenían aislado y lo trasladaban de convento frecuentemente. Al final de sus días, San José de Cupertino pudo tener un poco de paz en el monasterio de Osimo, en donde beatíficamente murió el 18 de septiembre de 1663 y fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San José de Cupertino que nos ayude a volar hacia Dios. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, la conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Este pasaje del Evangelio de Mateo comienza con un interrogante de Jesús. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en boca de Pedro esta pregunta tiene una respuesta que se vuelve su profesión de fe. Pedro le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y frente a esta confesión, esta profesión de fe que hace Pedro, Jesús le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a esta profesión de fe de Pedro, Jesús le regala el nombre de su misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, los cimientos, comienzan con la profesión de fe de una persona en respuesta a esa identidad de quién es Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro ser cristiano también comienza con una profesión de fe, sabiendo y reconociendo quién es Jesús, pero no por una respuesta meramente intelectual, sino por una experiencia vivida con Él, una experiencia que nos hace reconocer y nos hace exclamar que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué? Porque entramos en intimidad con Él, porque supimos reconocer quién era y el Espíritu Santo nos lo revela. Frente a nuestra confesión de fe, el Señor también pronuncia nuestro nombre y con ese nombre también nos va a marcar una misión. Por eso, a través de esta canción, quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder conocer a Jesús y, así como Pedro, podamos confesarlo como el Hijo del Dios vivo, para así también poder escuchar el nombre de la misión que el Señor pensó desde la eternidad para nosotros y que podamos descubrir esa misión. Que el Señor nos dé la gracia que le estamos pidiendo a través de esta canción. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. Y si preguntan quién eres tú, ¿quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad.
Y si preguntan quién eres tú, quién es Jesús, es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Es quien me salva, me da vida y paz, el Hijo del Dios vivo, mi camino y mi verdad. Es esta mi confesión de fe, Señor. Sé que habitas en mi corazón. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. El primer libro de Samuel, capítulo 30, y en este versículo 25 que hoy nosotros subrayamos, nos damos cuenta que David es una persona que no tolera también y que no le gusta, primero, las injusticias, pero no solamente eso, sino que también al mismo tiempo de la justicia entiende al hombre, a cada uno, ¿verdad? En su comportamiento, en su forma de ser. Eina abelaia landoikoya tera oikoa. El aiponamia tera el andaiponaietea ineñandepetebe. Y así en el versículo 25 dice: David estableció esto como ley y norma para Israel, y así quedó desde ese día hasta hoy. Entonces, queridos amigos, este libro de Samuel, el autor sagrado, aquí quiere hacer como una recapitulación, hacer como una síntesis, de y por eso dice, David estableció como ley. David entonces que exige que dentro de la comunidad nosotros podamos compartir, podamos sentirnos protegidos. Entregó esa banda que nos había atacado. Entregó. ¿Quién estará de acuerdo con ustedes en esto? Porque tocan a partes iguales el que baja al combate. El que baja al combate. Y el que queda con las provisiones. Entonces, después de eso dice directamente que David estableció esto como ley y como norma para Israel. Habéis ponan lleva ñandella yesa cuamia vei vaya papeñan de yara hoy cuame eñan de pecha pepe y cuana pecha pepe ya pobana. Nos está indicando y nos está induciendo, ¿verdad? Es la inducción por el camino, cómo se debe comportar el pueblo, cómo se debe comportar la gente. Vaya ñandella cacuana va ese vivir profundamente la vida de solidaridad en el cristianismo. Y por eso él establece este acuerdo. Yo voy a establecer, yo estableceré, yo estoy con ustedes. Porque tocan partes iguales el que trabaja, al que va entonces, ¿verdad?, en el combate también. Tocan partes iguales al que baja al combate y el que queda con las provisiones. Siempre
quedan partes iguales. Es decir, para el Señor no hay una acepción de personas o diferenciación de personas. Vean ahí pon, porque entero entonces ya va, pues ya pon la ya pon. Queridos amigos, esto también es interesante, ¿verdad? Es interesante, porque, claro, hay otros problemas que pueden surgir, ciertamente. La cuestión del esfuerzo. Pues ya digo, vea la de problema. Por eso que tiene que haber una formación aquí. Cuando nosotros no tengamos que estar dependiendo simplemente de las presiones externas. A ver, ya en todo sentido ya con las presiones externas. Incluso yo si tengo que formarme es por una presión externa. Hay y eso yo lo puedo decir, lo puedo confesar tranquilamente, porque cuando comencé a ser sacerdote joven y comencé a predicar aquí, allá, donde lleva, entonces la teología, el bachillerato que uno estudia en la universidad, 7 años de formación, etcétera, no siempre te puede enriquecer con todo, ¿verdad? Pero la especialización de oreca, arecuana, a cuanto más haya Sócrates recua, reyesa, recua, lleva, cada vez menos, recua, y porque justamente el saber, la sabiduría es algo grande que siempre buscamos. Y cuanto más te vas especializando también, más te das cuenta que necesitas conocer más y más y más las preguntas que te llevan de una a otra, que se van concatenando, ¿verdad? Y así también nosotros en el aspecto de un conocimiento de Jesucristo y de un conocimiento de Dios. Enseguida esto se tiene que conocer más, se tiene que ver más. Entonces, por eso es que David también dice en este versículo 25, David estableció esto como ley y norma para Israel. Le da como norma a Israel. Y así quedó desde ese día hasta hoy. Así quedó desde ese día hasta hoy. Y bueno, entonces aquí también tenemos que ir viendo y aquí tenemos que ir estudiando bien las cosas. ¿Por qué? Porque el autor sagrado dice, esto es lo esencial y esto es lo fundamental en la vida del seguimiento de Cristo. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.